Y en este punto es momento para acercarnos a lo que va a ser la siguiente clave del día, que es esa cita con el Banco Central Europeo, muy pendiente, como no puede ser de otra manera, de esas tensiones de la guerra, de ese escenario de guerra, en una jornada en el que la institución que preside, Christine Lagarde, va a actualizar su cuadro macroeconómico con más presión sobre la inflación, pero con riesgos a la baja para el crecimiento. La institución que preside Christine Lagarde podría proseguir con la normalización gradual de su política monetaria a pesar de las incertidumbres derivadas de su política de la invasión rusa a Ucrania. Entre tanto, el Euribor, que encadena 4 subidas consecutivas, le lleva a tocar en marzo la media en menos 0,363%. Tiempo, por tanto, para abrir nuestro primer análisis del día, y lo hacemos a esta hora con Pablo García, director de Diva Consalfa Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Bueno, parece que una mañana más volvemos a madrugar con el horror de la guerra. No se suaviza para nada. Ucrania se prepara para un escenario bélico largo. Los ataques parecen convertirse en algo más lesivos, alcanzan más a la población civil, y en este entorno el mercado sigue asistiendo a esos precios del petróleo en los que vemos esas subidas, ese fortalecimiento del oro y también lo que vaya a desprenderse de la decisión y cómo afecte el impacto económico a los bancos centrales. Por partir de alguna manera de alguno de todos los focos que podemos tocar esta mañana, Pablo, no sé si comenzar, ¿no?, mirando a esta guerra ya traducida en los precios del petróleo, en esta guerra inminente energética que ya va a pasar a la intervención de los precios. ¿En qué escenario, por tanto, nos tenemos que situar de cara al mercado, de cara al ciudadano, de cara a las propias compañías energéticas? Bueno, la verdad es que unido a eso, yo preguntaría la euforia del mercado de ayer a qué vino, porque la sesión de ayer fue la sesión más alcista de año y medio. Entonces, todos los analistas, todos los inversores, yo creo que nos preguntamos si está justificada dicha euforia, porque francamente es complicado sostener argumentos de una subida del Eurostoxx del 7,44% ayer. Es una subida brutal, si no fuera por el fin del conflicto militar en Ucrania, pero esto no sucedió. De hecho, es cierto que puede haber algunas de las explicaciones cierres de cortos, caída de los precios de las materias primas y el petróleo. El petróleo se dejó ayer $15 barril, los descensos del oro, los niveles fuertes de sobreventa que descuentan pues un escenario de desaceleración, además de contar con ese apoyo de una política más acomodaticia de los bancos centrales que podremos ver hoy en el Banco Central Europeo e incluso en la reunión del 16 de marzo de la FED, con subidas de tipos tan solo de 25 puntos básicos. Pero bueno, también es cierto que Ucrania podría aceptar no unirse a la OTAN, pero ha negado entregar oficialmente a Crimea y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk. Así que, pues con todo, parece que a priori es muy exagerada la reacción tan optimista del mercado, que yo solo hubiera previsto una subida del casi el 7,5% si hubiera habido un fin del conflicto, pero parece que está lejos, ¿no? Porque bueno, pues el ansia de poder, de revancha de Vladimir Putin parece que no ha acabado. Y de hecho el delegado ruso comentaba anoche que la delegación rusa en las conversaciones de paz en Ucrania que no van a ceder en las exigencias. Es decir, tenemos otra ronda de negociaciones y es verdad que se ha puesto sobre la mesa el alto el fuego, pero en todas se había puesto el alto el fuego, ¿no? Tenemos la bolsa rusa que sigue suspendidas. Hoy conocemos el IPC de febrero de Estados Unidos, importante para esa próxima reunión de la FED, pero insisto, la verdad es que la volatilidad de los mercados, esa consecuencia de volatilidad, de subida de precios, de movimientos muy viscerales, es muy complicado explicar el subidón de los mercados de ayer. Las subidas en Asia, el Hang Seng está subiendo un 0,76%, o incluso el Nikkei con subidas algo más potentes, pero cercanas al 4%. Lo que vimos ayer en Estados Unidos. El Dow Jones subió un 2%, un 2,57% el Standard & Poor's, gracias a esa menor presión por parte de los precios de las materias primas, pero quizá esos cierres de cortos, hemos visto el caso del níquel, brutal, con subidas de 250% hace 2 días, y la London Stock Exchange suspendiendo la cotización por esa máxima volatilidad y sobre todo por cierres de cortos. Para que algún telespectador lo entienda, es cuando un inversor piensa que el mercado va a caer y lo que hace es tomar posiciones vendedoras. Pero como los humanos somos siempre
digamos, optimistas o alcistas por naturaleza, las posiciones cortas siempre se producen a corto plazo. Es decir, que cuando ves que hay ciertas señales de mejoras en el corto plazo del mercado, lo que hacen rápidamente es recomprar esas posiciones. Y eso provoca esas subidas viscerales y escandalosas como la de ayer. Pero, desde luego, el conflicto bélico continúa. Los bombardeos esta noche han continuado y tenemos, desgraciadamente, personas. Estamos trayendo niños de Ucrania y hemos hablado con sus padres y nos dicen que los bombardeos no han cesado. Por lo tanto, no lo sé. La verdad es que va muy sorprendido con la subida de ayer, con estas volatilidades y todavía bastante cautelosos, ¿no? Todo va a depender, incluso el euro, cómo repuntó, cómo se apreció a 1,1060 dólares. Todo depende del conflicto bélico, con lo cual los analistas, sobre todo los analistas financieros, nos cuesta mucho ver estos movimientos, estos bandazos tan espectaculares que a priori, insisto, solo justificaría si hubiera de verdad una paz en la zona de conflicto. Desde los analistas financieros, desde la prensa, siempre al final lo diagnosticamos como una jornada de locura, jornada de vértigo, jornada de buscar razones donde no se hallan. Sobre todo, además, mirando a los movimientos, como señalabas, sí, pueden ser cazagangas, puede ser la situación del mercado, porque veíamos cómo en medio de este escenario que se recrudece, donde por mucho que quieran los mercados subir, también es cierto que todos, sobre todo aquí en la Unión Europea, se está advirtiendo ese problema energético al que vamos abocados. Nos recomiendan que consumamos menos calefacción y, sin embargo, vemos a las turísticas disparadas como si fuéramos abocados a una fiesta donde sí, no importase el precio del petróleo y fuéramos a viajar un 9,5%. Subíamos ayer, veíamos a IAG, por ejemplo, subir, también Meliá, todo en un contexto en el que efectivamente todo, si miramos a la energía, no parece que nada pueda convivir, ¿no?, con el escenario que nos están dibujando. Yo, fíjate, Eva, yo voy a poner una pica en Flandes, ¿no? Cuando escuchaba las declaraciones del señor Borrell, yo creo que la Unión Europea, el mundo occidental, fuimos muy críticos los 2 primeros días, que parecía que no se movían, y sin embargo cambiamos nuestra actitud porque el mundo occidental se ha unido a una piña, hasta incluso países como Suiza o Japón, y ha sido extraordinario. Pero yo no sé por qué esa crítica feroz a que el señor Borrell nos haya dicho lo que, por ejemplo, en las empresas, cuando las cosas se ponen complicadas, siempre todos los empresarios lo que hacemos es intentar recortar costes, intentar minimizar pues ese impacto que puede tener la subida de los costes energéticos, la subida de una materia prima. Bueno, pues entonces lo que ha dicho el señor Borrell es algo bastante razonable. Oiga, el precio está muy alto, hay que solucionarlo, por supuesto, pero si hay que atarse el cinturón en comer o consumir menos lujo o en tener una calefacción que en vez de estar a 25 grados y con manga corta en casa en invierno, pues oye, te pones un jersey y la pones un poco más baja. Yo, francamente, esa cultura del ahorro que había en una generación anterior y que ahora somos unos despilfarradores, lo siento mucho, somos unos despilfarradores, unos consumistas, y a mí no me quites la calefacción, a mí arréglame el precio, pero yo no soy capaz de intentar frenar ese consumo, intentar ahorrar costes en las economías domésticas como las empresas. Yo insisto que creo que no estoy con la mayoría, pero mi punto de vista es que sí, ese consejo de también ahorrar costes en las economías domésticas, pues puede ser, por lo menos, si no una solución, minimizar el impacto. Fíjate que las valoraciones empiezan a ser interesantes, ¿no? Con un potencial en torno, calculamos en Diva Conservatorio, del 16,3% para una cobertura de más de 500 valores que tenemos en Europa. Pero ojo con los resultados. Al final siempre digo lo mismo. Compramos compañías y lo que compramos son compañías sanas que se sepan defender en entornos complicados y que nos den beneficio, proteger los dividendos. Al fin y al cabo, eso nos va a proteger de una alta inflación, porque la situación, aunque se acabara el conflicto y el mercado repuntara en el cortísimo plazo, vamos a tener una situación de desaceleración, cuando no de esta inflación, paro, estancamiento de inflación en algunos países como pueden ser España o incluso Alemania, ¿no? Que ya vamos a empezar a ver los datos seguramente de marzo y, por supuesto, de abril, que van a ser más complicados. Así que las compañías van a revisar a la baja estimaciones de beneficios. Obviamente no lo harán energéticas, metales y minas, que han sido favorecidas por esa subida del precio de las materias primas, pero el resto de compañías entendemos que se van a apretar el cinturón, como comenta el señor Borrell, para todos, y eso va a significar que el crecimiento de beneficios va a ir a menos, sobre todo en una base comparable
del año 2021 respecto a 2020, que los beneficios en Europa subieron en torno al 91%, con esa base comparable pre-COVID, o en este caso de COVID del 2020, que fue pues, pulverizada el año pasado. Así que este año 2022, incluso aunque se parara el conflicto bélico, va a ser un año complicado. Que tiene que empezar a dibujar el Banco Central Europeo hoy mismo, y ya hemos escuchado declaraciones del propio jefe de Volkswagen advirtiendo de que el daño económico que se puede desprender de la guerra es un riesgo mayor de lo que se ha vivido con la pandemia. Es un escenario en el que parece difícil, ¿no?, de atender al cuadro macroeconómico que vayan a presentar en el día de hoy, y en el que de momento no se puede calcular nada, pendientes de nacionalización de empresas, de abandono de negocios de allí, de estados que no saben hasta qué punto van a verse machacados por los efectos de la guerra, de la inflación. Es muy complicado, pero tenemos algunos datos muy relevantes, como es la inflación. Como comentabas, en Estados Unidos la inflación de febrero puede irse, según el consenso, al 7,8%. Y es la de febrero. Ojo, seguramente vamos a tener una inflación en marzo hasta superior. El problema que tienen los bancos centrales es que cuando hay conflictos geopolíticos, pues dan un paso atrás, ¿no? Y hacen esas políticas, como decíamos, más acomodaticia. Pero eso es un espejismo, es decir, eso es en el muy corto plazo, porque el dinero es miedoso, se ahorra, no se consume, no se invierte, y entonces los bancos centrales intentan que fluya también el dinero, el crédito. Pero claro, con una inflación en Europa que se nos va a disparar también, como estamos viendo también en Estados Unidos, tienes que subir los tipos. Y yo vuelvo a insistir una vez más en negocios de televisión, es que estamos en el 0%, es decir, es que el Banco Central de Polonia ha subido los tipos de nuevo esta semana y están en el 3,5%. Polonia, que está justo pegado a la frontera con Bielorrusia, ¿no? Es decir, y con Ucrania. Necesitamos subir los tipos y es cuestión de tiempo. Entonces, una situación en la cual va a haber desaceleración, la inflación muy fuerte y encima un banco central que tiene indefectiblemente que subir tipos, la verdad es que es complejo. Una de las mayores recomendaciones que hemos hecho son los cortos apalancados del Bund, que comentábamos, que de hecho el Bund se nos fue de nuevo otra vez, en este caso al 0,21%, es decir, tuvimos una subida de los precios de los bonos para proteger como activo refugio, al igual que el oro, que subió por arriba de $2.000 por onza, y sin embargo otra vez hemos visto que caen los precios de los bonos y suben las rentabilidades. Eso nos va a decir que el Banco Central Europeo, por mucho que hoy nos hable de políticas acomodaticias y que bueno, vamos a ver, tiene que volver a esa política de por lo menos atisbar esas subidas de tipos que antes se hablaba. Me acuerdo el Banco Central, el banquero central de Países Bajos, que hablaba de septiembre, se ha retrasado hasta finales del año diciembre o incluso el año que viene. Con esta inflación, lo mejor que nos puede pasar para no perder competitividad, no olvidemos dónde se nos ha ido el euro, cayendo con mucha fuerza respecto al dólar, y que la factura de esa energía tan cara está en dólares, con lo cual Europa está perdiendo a pasos agigantados competitividad, y eso va a ser muy, muy duro de afrontar. Venimos de esa sesión de locura. Casi un 5% subía el IBEX. Los futuros siguen anticipando avances moderados, en principio, del 0,50% para los futuros del DAX. En este contexto, sin grandes explicaciones, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros hemos protegido las carteras. Hemos mantenido las posiciones largas, y recuerdas todo lo que hemos venido recomendando en metales y minas: Glencore, ArcelorMittal, Río Tinto, que funcionan muy bien, Shell y Repsol en la parte de energía. Es verdad que recortamos el 5 de enero, ya deshicimos todas las posiciones de tecnología, prácticamente todas, quedándonos con algo de Alphabet, de Microsoft y vendiendo finalmente Nvidia. Y teníamos posiciones bancarias que con el inicio del conflicto, si al final los economistas sabemos explicar, si pasa esto, pasa lo otro. Bueno, pues eso sí, estaba claro que los bancos iban a caer a plomo y que los precios de los bonos iban a subir. Y deshicimos fuertemente posiciones en el sector financiero, con menores plusvalías de las que hubiéramos querido antes del conflicto, pero nos salimos. Y ahora pensamos ir retomando más posiciones. BNP, Santander son dos posiciones que nos encajan. Tener cuidado con las Raiffeisen, con Unicrédito, con
SocGen, los bancos más expuestos a la zona de conflictos, que son los que rebotaron con muchísima fuerza ayer, pero el sector bancario y el corto, esperando subidas de las tiras a largo plazo, son buenas opciones a medio plazo. Pero insisto, todo va a depender del conflicto, ¿no? Hacer un largo ahora del euro respecto al dólar por el rebote de ayer, yo creo que es demasiado aventurado, porque la paz en la zona todavía no está garantizada, a pesar de que haya habido ciertas mejoras, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre con ese optimismo, pero la prudencia que hemos tenido desde el principio de año nos ha funcionado muy bien en las carteras. Es verdad que nos hemos tornado negativos, pero todavía le sacamos casi un 7% a los índices. Nuestras carteras están cayendo un 4 o 5%, el Eurostoxx cae un 12,4%. Así que lo bueno es hacerlo mejor que el mercado cuando sube y minimizar las caídas cuando caen, que eso es hasta incluso más complicado. Que nos vamos a quedar. Pablo García, director de IVA con Alfa Value, muchísimas gracias por amanecer aquí en Negocios Televisión un jueves más. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Un placer, igualmente.